Buenas las tengan, gente. ¿Por qué amamos a Kim Pine de Scott Pilgrim? Dicho por el mismo autor, quizás se deba a que es el corazón y alma de la saga. Hoy vamos a ahondar en dicho personaje, una de las más misteriosas, resentidas y con mayor desarrollo de toda la saga. Si bien Kim aparece en la película, no tiene la misma profundidad que en las novelas gráficas, que es donde estaremos ahondando en esta ocasión. Así que si te gusta el video, no olvides activar la campanita y suscribirte para que no te pierdas ningún video de Scott Pilgrim. Kimberly Pine es una baterista de 23 años, miembro oficial de Sex Bob-omb junto con el líder y guitarrista Stephen Stills y el bajista Scott Pilgrim, con quien tuvo una breve pero dolorosa relación en la prepa. Y quiere que todos se olviden de que alguna vez pasó. En la película es interpretada por la canadiense Alison Pill, a quien vimos recientemente en Star Trek Picard y quien regresa para darle la voz a Kim Pine en el anime de Netflix. La explicación de por qué tiene esa personalidad tan sombría se debe a que quizás su cumple es 3 días antes de Halloween y exactamente un mes después del cumple de Scott. Técnicamente es el personaje más antiguo que Bryan creó para esta novela gráfica, ya que tenía listo el concepto de este personaje, su personalidad, su nombre, desde los 90s, incluso antes de publicar su cómic Style, del cual hablé brevemente en el video anterior. Originalmente este personaje iba a ser para una novela que ya no hizo Brian Lee O'Malley, donde se parodiaba a los X-Men, ya que Brian Lee es súper fan de X-Men y podemos ver unas referencias ahí escondidas o quizás no tan escondidas durante toda la novela. Durante el primer cómic ella no tiene un papel tan relevante sino hasta el volumen 2, cuando la vemos salir un poco de su contexto con la banda y nos enfocamos más en su vida, y no es hasta el volumen 4 o 5 tal vez donde se roba por completo la atención del lector y toma un papel importantísimo para el desarrollo de la historia. Pero ya llegaremos a ese punto más adelante. Al inicio del cómic se establece como una de las personajes principales en el icónico desayuno con la banda, mientras beben Pepsi en taza. Scott les habla de su nueva novia Knives y obviamente Kim no desaprovecha la oportunidad para molestar a Scott, cosa que veremos repetidamente a lo largo de los 6 volúmenes. Además de que es ella quien dice la primera frase en la novela y en la película. Scott Pilgrim is dating a high schooler. Su historia se remonta 7 años atrás cuando conoce a Scott Pilgrim en la clase de geografía de la preparatoria. Se muestra como una persona hostil al inicio, pero lentamente va empatizando con Scott al grado de que se empiezan a gustar. Y es por esta relación que se hace amiga de Lisa Miller, amiga cercana de Scott y con quien forma una banda llamada Sonic and Knuckles. Cabe mencionar que al inicio del volumen 2, Scott le pide ser su novia cuando la rescata de un malévolo estudiante del colegio de al lado, Simon Lee, quien en realidad se trata de un niño chino, el primer novio de Kim, quien si acaso llegó a abrazarla una vez. Aunque esto es una inconsistencia, si bien Scott tiene alterados los recuerdos por culpa de Gideon, y en parte debido a que es una persona dañada y que olvida a propósito las cosas para no enfrentar sus errores, es ilógico que Kim recuerde al mismo Simon Lee del flashback de Scott, porque como sabemos nunca existió esa versión. ¿Será que Gideon también alteró los recuerdos de Kim? Más adelante lo explicaremos a fondo. El chiste es que ella sueña con este personaje quien dice que mató a Scott. Al funeral acuden sus amigas de la prepa y casualmente nadie llora. Dicen que es un poco triste y que él se lo buscó. Scott le pregunta si sueña eso muy seguido. Enseguida despierta. Kim también es una persona trastornada por su pasado, quien se preocupa por Scott en secreto, pero que aún tiene un resentimiento guardado hacia él muy profundo. Vemos un poco de su vida siendo roomie de unas compañeras que la odian. Notamos que viven despreocupadamente y criticando a Kim en cada oportunidad. Ella en secreto fantasea con asesinarlas. Se dirige a su trabajo en una tienda de renta de películas donde trabaja con Holly, quien le recuerda que llega tarde y le pregunta si de casualidad no le llevó un café a ella también, a lo que Kim le responde que no porque la odia. Porque te odio. Y Holly dice que ella odia a todo el mundo, lo cual es cierto debido a su personalidad misántropa. Le caga el mundo pues. Nos damos cuenta que Holly es de las personas a las que Kim odia un poco menos. Ella le pregunta si alguna vez fue feliz. Kim le dice que probablemente nunca lo fue y que fingía serlo solo para hacer que un idiota se fijara en ella. Ese idiota fue Scott. Si alguna vez Kim creyó en el amor, Scott le quitó ese pequeño rayo de esperanza. Pero hey, películas gore japonesas. Holly es de las pocas personas que conocen y toleran a Kim, y es por eso que en el volumen posterior se van a vivir juntas. El día que conoció a la nueva novia de Scott, los ex Bob-omb prepararon pastel de carne vegano. Y no es broma, el cómic te enseña a preparar tu propio pastel de carne vegano. Y si tienes menos de 23 años, pídele ayuda a un adulto de verdad. Kim le comenta a Ramona que ella anduvo con Scott en la prepa. Nadie imaginaría que tiempo después Ramona se convertiría en alguien tan cercana para ella, incluso proponiéndose matrimonio, ya saben, de broma.
Como sea, estas pláticas banales que aparentemente solo están ahí para rellenar, adquieren un trasfondo y una intención que tiempo después nos ayudarán a entender la mente de dichos personajes, siendo Kim una chica particularmente dañada, insegura y triste que oculta sus verdaderos rasgos tras esa personalidad oscura y sarcástica. Cerca del final del tomo número 2, la banda de Envy Adams de Clash at Demon Head quiere que los ex-Bobomb abran para su concierto, lo cual pone un poco en crisis a Kim. Ya saben, ¿por qué carajos todo se tiene que tratar de alguna ex de Scott? ¿Por qué Envy es tan bonita? Apareció en la portada de una revista y ellos apestan. En algún momento del volumen 3, ella insinúa que va a salir con alguien, a lo que la banda responde burlonamente porque no creen que pueda conseguir a alguien para salir. Pero al ver que probablemente lo dice en serio, la apoyan. Ella se molesta, pero días después Ramona le pregunta cómo le fue en dicha cita, a lo que ella responde que en realidad estuvo en su cuarto toda la noche encerrada con su álbum de recortes, de una manera en la que Brian señala que está pidiendo ayuda, lo que hace sospechar que probablemente ella misma canceló ese plan porque no se siente en condiciones para salir con alguien, lo cual es totalmente válido. A lo largo de estos volúmenes la vemos cuestionarse si de verdad está tomando las decisiones correctas, si el rumbo de su vida es el adecuado, y pues más o menos lo que todo es más adelante. Kim le platica a Ramona sobre sus relaciones amorosas, que básicamente son ese niño chino Simon con quien terminó su relación porque se cambió de escuela, y Scott, quien es un idiota. Eso es todo. Ramona confirma con esto que los canadienses son los seres más aburridos sobre la tierra, a pesar de todo. En el volumen 4, durante la fiesta de playa de Julie, Ramona no para de preguntar por Kim. Scott lo cuestiona por qué siempre está preguntando por ella, y Ramona le dice que le gusta, incluso le propondría matrimonio. Momentos después, Scott va a buscarla y ve algo que no debía. ¡Puta madre, Bart! ¡Ya tocaron! Kim decide irse a vivir con Howley y su roomie gay, Joseph, y dejar a sus molestas compañeras de cuarto. Ahí conocemos a Jason Kim. Sí, Kim, un tipo con coche amigo de la otra Kim. Hacemos un salto en el tiempo a el día siguiente. Mañana. Scott se encuentra con Lisa y hablan de Kim, aunque ella haya dejado de hablarle a Lisa por un mes luego de que ésta le dijera que Scott se mudaba. En realidad Kim le tiene mucho aprecio, siendo la primera vez que la vemos sonreír genuinamente en presencia de Lisa. Por esos días Kim estaba en una racha de crecimiento personal. Comenzaba a salir con Jason, tenía un nuevo hogar sin compañeras castrosas y le consiguió su primer empleo al huevón de Scott. Hacemos otro salto en el tiempo al volumen 5, donde Kim tiene más protagonismo, además de obtener su desarrollo de personaje total, que no terminará hasta el volumen 6. De un momento a otro, Kim se hace amiga cercana de Ramona y aparentemente Sex Bobomb puede terminar en cualquier momento. Es la primera vez que practican como una banda en semanas y sí, ahora apestan más. Pocas cosas parecen ser importantes para Kim, y una de ellas es tocar la batería para una banda, sintiéndose celosa incluso de una niña prodigio de 8 años. Así que no ser suficientemente buena en ese aspecto es una molestia muy grande para ella. Bueno, después tienen una presentación luego de 3 meses y Scott no sabe con qué canción van a abrir, ni Stephen ni Kim. Y para colmo, un robot de los hermanos Katayanagi, exes de Ramona, ataca a Scott en el escenario y de un guitarrazo lo vence. Y de paso, truena la guitarra. Scott, si tu vida tuviera cara, la golpearía. Las cosas no parecen mejorar y ahora sí está molesta de verdad con Howley. Ambas están hostiles, sin embargo, y a pesar del mal momento que les hizo vivir Scott, lo deja dormir en el sillón de su depa luego de que Ramona lo echara de casa. Y para que no vuelva a ocurrir, se presta para que Scott se reconcilie con ella, lo cual funciona y la torpe acción le provoca una carcajada a Ramona. De paso, Kim nos cuenta por qué dejó de salir con Jason y básicamente la engañaba con Howley, su compañera de piso. Vemos cómo la relación de Kim con estos dos promiscuos protagonistas va creciendo cada vez más, al punto de que mientras otro robot de los hermanos Katayanagi se madrea a Scott en una fiesta, se encuentra tranquilamente pisteando directo de la botella con Ramona, momento en el que conocemos que a Ramona le gusta el tequila mexicano. Ella le pregunta si Scott está bien y Kim le responde: por favor, es Scott Pilgrim. 20 minutos más ebrias y con Scott en el cuarto, Kim le comenta a Ramona que le gustaría seguir estudiando. Ramona dice que es buena idea y que deberían estudiar juntas. Otro rato más ebrias, Kim está abrazando a Ramona y les dice que los quiere y también que quiere ser como ella. Ramona le da un besito en la cabeza y Scott pide que se besen. ¡Puta madre, Bart! Al irse del lugar, Ramona le propone a Kim viajar por el subespacio para llegar más rápido y que duerma con ella y Scott. Pero, como anteriormente ya había utilizado esta vía para huir del papá ninja de Knives, sabe que estando ebria de seguro vomita, así que decide irse en el metro. Por si no lo saben, pues estas puertas al subespacio existen tanto en el juego como en la película.
película, pero nunca se explican a profundidad. Unos momentos después se encuentra sola esperando el tren cuando de la sombra aparecen estos culeros japoneses sexys Katayanagi y le recuerdan que siempre ha estado fiel y al lado de Scott a pesar de todo, porque la tienen bien investigada y saben que él es importante para ella y la secuestran. A la mañana siguiente, luego de que Ramona encarara a Scott sobre que le estuvo engañando con Knives y que no falta mucho para que él se convierta en un ex malvado, Scott recibe un mensaje de Kim diciéndole que la han secuestrado y que vaya a ayudarla. A pesar de que estaba en medio de una crisis existencial por el riesgo de perder a Ramona, sale corriendo para ayudarla. Al llegar, por alguna extraña razón, los golpes le sientan más duro y como que no se siente bien. Kim le recuerda todo ese tequila que se tomaron la noche anterior, pero Scott no bebe, ¿o sí? Probablemente la amnesia autoinducida de Scott tenga algo que ver. Ya se nos había dado un indicio de esto también en la película. ¿Ya estás cierto? A todo esto, los hermanos Katayanagi le dicen que de hecho Ramona los engañó uno con el otro y desde ese día juraron unirse. También saben sobre su brillo en la cabeza y saben que está en Toronto para escapar de Gideon y su antigua vida en Nueva York, y que Scott es parte de esa fase y que lo va a dejar como a todos ellos. Todo esto logra desanimar a Scott, quien baja la guardia y está a punto de perder, pero Kim le suplica que le salve la vida y le dice que acaba de llegar un mensaje de Ramona, lo cual no era verdad porque ya no tenía batería, pero está resultando. Kim es muy hábil y le platica básicamente lo que le decía Ramona la noche anterior, que no se preocupara porque, por favor, es Scott Pilgrim y puede con ellos. Scott se levanta y con los gemelos igual de impresionados por lo que acaban de escuchar, logra vencerlos. Logro desbloqueado, vencer a dos gemelos al mismo tiempo. Kim le agradece a Scott, pero él no puede demorarse más. Necesita arreglar las cosas con Ramona, otra vez. Pero no, Ramona desaparece. Y como si de un videojuego se tratase, ya no tiene acceso a la puerta del departamento de Ramona. Pasan los días sin chiste, todo ocurre ya y no tiene dónde dormir. Scott se queda una noche con Stephen y vemos un indicio de la personalidad reprimida de Scott, El nega Scott, del cual por supuesto hablaré a detalle en un próximo video. Después, pasa otro día sin tener a dónde ir y le pide a Kim que le eche la mano. Ella ya no le puede prestar el sillón de su departamento porque era de Holly y lo vendió. Y pues bueno, ¿qué le va a hacer? Le acaba de salvar la vida. Así que al final terminaron en la misma cama, durmiendo. Un par de días después, ella decide irse a su lugar natal al norte de Ontario. Su único acompañante al autobús es Scott. Le dice que va a escuchar sus grabaciones del nuevo álbum inédito de Sex Bob-Omb, que aún no sale a la venta, pero que ya está totalmente grabado. Scott le pregunta si algún día va a volver y ella le dice vagamente que sí. Pero Scott aprovecha para decirle que lamenta que las cosas se pusieran así. Ella con una sonrisa lo acepta. Aquí vemos que por las malas ambos tienen que crecer y cerrar este ciclo que desde la prepa cargaban, cada uno a su manera, y ese lo siento de Scott fue algo genuino, algo que a Kim le hubiera gustado escuchar hace años. Mucho tiempo después, Scott, como el buen nini que es, tiene un nuevo departamento que sus padres pudientes le compraron y está obsesionado con Gideon, con Ramona, y tiene constantes sueños donde sus ex lo asesinan brutalmente. Mientras tanto, intenta evadir su realidad jugando videojuegos y deambulando sin sentido por la vida, buscando consuelo con sus ex. Una de las pocas personas que también se preocupan por él, Wallace, lo obliga a visitar a Kim para que encuentre inspiración y enfrentar a Gideon y recuperar su vida. Una vez con ella de visita en casa de sus padres, salen a caminar y hablar del pasado, en lo que se convertirá en un momento catártico para ambos. Después de años de no estar juntos en ese lugar, viejos recuerdos y sentimientos reaparecen. Scott comenta que se siente raro estar solos en la naturaleza sin adultos. Kim le recuerda que ya es un adulto, pero él le dice que no está listo para hacerlo. Ella lo confirma, pero oye, un día lo estará. Solo es cosa de práctica. Kim le agradece haberla visitado. Scott le pregunta qué está haciendo ahí y ella le responde que se lo dirá cuando lo descubra. Scott se lanza sobre ella y la besa. Kim lo acepta al principio, pero lo rechaza. Sí, al parecer Kim no olvida nada. Scott le dice que ella ha sido siempre la constante en su vida y que siempre ha estado ahí para él y que no es complicada, lo cual a este punto sabemos que no es del todo cierto y por el cual la película comete tremenda injusticia con ella. Kim le recuerda todo. La prepa para ella no fue todo alegría como recuerda Scott. Básicamente él arruinó esa etapa sin darse cuenta. Le recuerda que fue Lisa quien le dijo que se iba en lugar de Scott, como él recuerda. Que Simon Lee era solamente un niño, el cual entre ella y Scott arruinaron sin motivo. Scott recuerda de golpe esos errores del pasado que creía haber olvidado, así tipo Mr. Robot, y su cabeza comienza a brillar, justo como a Ramona. Así que de él sale su personalidad reprimida para acabarlo de una vez por todas y tomar el control para completar su transformación al lado oscuro. Scott pelea contra Nega Scott para vencerlo de una vez por todas y olvidar a Ramona para que quede enterrada junto con esos otros recuerdos y errores que lo
atormentan. Pero Kim está ahí esta vez y le dice que no debe combatir sus errores, sino que debe aceptarlos y aprender de ellos. Si no, nunca va a cambiar y siempre va a cometer los mismos errores una y otra vez. Scott le escucha y es cuando Ned Scott toma la delantera para acabar con él. En esos últimos instantes que le quedan de vida, Scott recuerda a Ramona. Ned Scott se detiene y termina por fusionarse con Scott, quien esta vez aceptó su mierda y tendrá que vivir con ella, con todos los recuerdos difíciles de digerir, porque así es la vida y hay que aprender de nuestros errores. Y así fue como después de una visita al pasado, un beso de compas para la buena suerte y una elevada dosis de inspiración, Scott regresa con ese propósito original con el que empezó esta serie, la inspiración que tanta falta le hacía para vencer a Gideon y ganarse el regreso de Ramona. Y así es como llegamos al final de Scott Pilgrim. Bueno, exactamente no el final. ¿Vieron cómo me cambié de gorra? Es la que usa Scott, pero en negra. Bueno, no, olvídenlo, se ve horrible. Bueno, este fue el arco principal de Kim Pine, uno de mis personajes favoritos sin duda de la novela gráfica, y que como ven es vital para el desarrollo de la trama y del personaje principal. Y no es para nada un personaje secundario. Si llegaste hasta aquí, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada relacionado a Scott Pilgrim. Y de paso quiero invitarles a un evento el próximo 18 de noviembre en la Ciudad de México llamado el Scott Pilgrim Fan Fest o algo por el estilo. Será en la Madriguera Cafebrería en Ciudad de México, a unos pasos del metro Linda Vista, y voy a estar ahí vendiendo merch de Scott Pilgrim y haciendo unas ilustraciones para que todos y todas quienes estén viendo este video vayan con tan solo 30 pesitos y ya entran al evento, ven la serie, van a ver bandas covereando canciones de Sex Bob-Omb en vivo, va a haber concurso de cosplay, así que si son fans y viven en la Ciudad de México, pues ahí nos vemos, no hay pretexto. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver hasta aquí. Mi nombre es Noisy Nerd y nos estaremos leyendo en una próxima ocasión. Bye bye.